están? Nosotras somos Josefina y Valeria Costabela, Josefina Casco. Las dos somos licenciadas en nutrición. Somos residentes de segundo año del Hospital Igba Perón de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. En realidad vinimos acá al COSAPRO a presentar dos trabajos. Uno fue un trabajo de investigación que realizamos durante todo el primer año de la residencia. Sí, lo hicimos en conjunto con el servicio de neonatología. La realidad fue que tratamos de evaluar lo que es una problemática dentro del servicio de maternidad mientras que estábamos cursando lo que es la rotación de maternidad, y encontramos lo que es una alta prevalencia de cesáreas. Veíamos que había mucha cantidad de nacimientos por cesárea y eso nos llamaba mucho la atención, y también la problemática de que había niños que recibían fórmulas infantiles antes de las 24 horas de vida. Con lo cual quisimos llevar a cabo un análisis de situación dentro del servicio de las puérperas, ¿sí? Donde pudimos abarcar a 206 madres como la muestra y indagando acerca de qué era el alimento que recibía el bebé durante las primeras 24 horas de vida. La realidad es que logramos llevar a cabo con 206 madres una encuesta. ¿Sí? Esta encuesta nos dio información acerca de que había una alta tasa de nacimientos por cesárea, alrededor del 50%. Que si lo comparamos con las últimas encuestas de lactancia materna, la verdad que es mucho más alto, ¿sí? En comparación con el 38%. Y también encontramos que si bien había niños, el 93% inició el pecho, pudo prenderse a pecho durante la hora y las 24 horas de vida, el 40% de esos niños recibía tanto leche materna como fórmula infantil y antes de las 24 horas de vida. Que en realidad, si vemos las guías, recomiendan siempre que el fórmula infantil se dé como prescripto luego de las 24 horas de vida, y si hay una pérdida de peso entre un 8 al 10%, siempre hablando de niños sanos, ¿sí? Y la muestra fue niños nacidos a término con un peso mayor a 2,5 kilos. Así que esos fueron los dos parámetros más importantes. Y también evaluamos lo que es el conocimiento que tenían las madres cuando estaban dentro del periodo puerperio, y encontramos que tenían un nivel de conocimiento adecuado solo el 47%. Y esto se asoció a cuando la información era provista por profesionales de la salud y dentro del ámbito hospitalario. Así que fue un trabajo que ayudó mucho a poder llevar a cabo charlas y reensamblar todo lo que por ahí durante el periodo de COVID se había salido de eje, ¿no? Se volvieron a implantar todo lo que son las charlas con las embarazadas antes del parto y posterior, ¿sí? Todo lo que es incentivar a que se haga el inicio de la lactancia materna y se vaya disminuyendo lo que es la administración de fórmula infantil en niños. Así que fue un trabajo muy lindo. Ahí se escucha. Además también, o sea, esto que decía Vale, de que hicimos el análisis de situación de qué es lo que sucedía en el hospital, volver a unir fuerzas entre los distintos servicios, porque la verdad que con maternidad, o sea, en el momento de pandemia se había perdido mucho el vínculo, entonces retomar todo ese vínculo y el rol del nutricionista y la importancia de acercarse al resto de los servicios para volver a fomentar algo que es tan importante como la lactancia materna, y nuestro rol también en esa instancia de promover la salud, porque si vamos al caso, la lactancia materna es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Entonces eso la verdad que nos gustó mucho, aprendimos un montón y fue también otra generación de vínculos y de trabajo interdisciplinario con este trabajo. Y bueno, ahora hablamos, si querés, el otro trabajo. Sí, después también hicimos... Sí. Porque me quedé pensando. No. Ok. No, mi pregunta tiene más que ver porque me quedé con el dato de, bueno, obviamente las recomendaciones de cuándo sí incorporar suplemento, o complemento, pero ¿hay algún motivo por el cual referían, o sea, está como sistematizado eso, los motivos por los cuales referían tener que incorporar fórmula, o era una incorporación consensuada con las madres, por ejemplo, o las familias, o digamos, la incorporación de ese suplemento de alguna manera se fundamentaba en alguna cuestión que las madres ignoraban, porque terminaba siendo mixta, ¿no? La alimentación. Y además lo más notable es que un dato importante era que había mayor casos de administración de fórmula infantil en cesáreas, en nacimiento por cesáreas, que en parto. Claro, entonces muchas madres lo que decían era esto: no me baja la leche, el bebé lloraba, no se podía prender bien al pecho porque la madre sentía que no le bajaba la leche, entonces una manera también era de administrar de fórmula infantil para
estimular esta bajada de leche, pero en realidad era contraproducente, porque en realidad si el bebé lo que va a hacer que la madre baje justamente la leche es las succiones del bebé. Y si involucramos la fórmula infantil en ese momento, hacemos que haya menos tomas. Entonces era como un círculo vicioso. En realidad, o sea, era en nuestro hospital la indicación del servicio de neonatología es luego de las 24 horas de vida, el porcentaje de pérdida de peso tiene que ser mayor entre el 8 al 10%. Recién ahí es la indicación médica de la prescripción de la fórmula infantil. En realidad antes la prescripción no estaba por ningún médico y había un tema con el personal de enfermería que a veces administraba la fórmula infantil sin indicación médica, sin consenso de la madre. Y también vimos que esto sucedía, o sea, esa era como la mayor problemática. Sucedía más por la noche que por la mañana, donde por ahí el servicio estaba menos involucrado. Entonces sí, vimos esos detalles que por ahí no se tomaron en la encuesta, porque tampoco era la idea. Claro, la idea era nada, trabajar y llevar. Claro. Y la segunda pregunta es si hay puericultoras, digamos, a una puericultora o hay enfermeras con formación. No, en realidad, o sea, nosotros en nuestra rotación de primer año cumplimos, entre comillas, el rol de puericultoras, pero lo que se hizo también a partir de, en realidad todos los años se da un curso de lactancia materna con el servicio de neonatología, o sea, nutrición, la residencia de nutrición da ese curso. Y este año, después de este trabajo con estos datos tan impactantes que, o sea, a todo el mundo le saltaron 25 alertas, se hizo como mucho más hincapié en el servicio de maternidad. Las obstétricas, la verdad que también incentivaron un montón a todo el personal a que asista a la charla y no sé, por ahí no llegamos al 100% del objetivo, pero por lo menos el servicio de maternidad, algunas enfermeras asistieron y la verdad que ahora hay como más conciencia de la importancia de la lactancia y cuándo realmente se tiene que administrar la fórmula infantil, que no deja de ser un medicamento, o sea, es una prescripción médica, no es que yo agarro la fórmula y la utilizo a criterio personal, o sea, tiene que tener un fundamento. El impacto en el IDCNSO, la demora, el sufrimiento, sí. Los impactos sobre la familia, la madre. Sí, el impacto económico, o sea, todo lo que conlleva la fórmula infantil.